acerca de la espermatogénesis, me dijeron que ya hemos llegado a eso o estamos todavía. Aquí. Ah, en la niñez, aquí está la niñez. Recuerden que en la niñez no tenemos células de Leydig y no hay pulsos de GnRH. Por tanto, no va a haber la expresión y la producción de testosterona. Pero para la pubertad, más o menos a los 10 a 13 años, las espermatogones empiezan a hacer mitosis, proliferan y se diferencian. En el adulto, más o menos, ya tenemos numerosas células de Leydig y más o menos a los 80 años vamos a tener entre 20 y 50% de producción de testosterona. ¿Ok? Entonces, respecto a la espermatogénesis, vamos a darnos cuenta que hay funciones reproductoras. La primera es la espermatogenia, en la cual vamos a ver una duración aproximada de 74 días con una producción cercana a los 120 a 300 millones de espermatozoides diarios. Y ya sabíamos que en la eyaculación había más o menos 3 a 3.5 mililitros de semen con 120 millones de espermatozoides por mililitro, más o menos 400 millones de espermatozoides por eyaculación. Y el rango, habíamos dicho que íbamos a considerar desde 35 hasta 200 millones de espermatozoides. Cuando tenemos menos de 20 millones, este es un valor que tienen que recordar. Menos de 20 millones ya se considera infertilidad. ¿Qué es lo que tenemos que recordar también? Ese cuadrito, teníamos las espermatogonias, que luego van a convertirse en espermatocitos primarios, que ustedes bien han descrito las meiosis para espermatocitos secundarios, y luego tenemos las espermátides. Recuerden que para que consideremos un espermatozoide tiene que haber la pérdida de citoplasma, la condensación nuclear. Entonces, para la espermatogenia vamos a tener dos fases, la fase testicular y la fase epididimal. La primera fase testicular va a originarse con la migración de las espermatogonias, que tienen 46 cromosomas, a la luz del túbulo seminífero. Y aquí hemos dicho que se forma el espermatocito primario. Tenemos la meiosis, este espermatocito primario se divide y da dos espermatocitos secundarios, y estos se dividen, saltos, y nos dan las espermátides. Estas espermátides tienen 23 cromosomas y se van a convertir en los espermatozoides. Y recuerden, es el set Y a nivel masculino que nos permite justamente esta espermatogénesis. ¿Listo? Y también tenemos nosotros los espermatozoides que son tipo Y y los espermatozoides que son tipo X. Entonces, ¿quién le da el sexo al feto? El espermatozoide. Y eso no se olvide. ¿Listo? Muy bien. Además de eso, en esta fase testicular tenemos esa transformación del espermátide. Se empieza a alargar la cola, que se va a llamar flagelo, que va a tener un esqueleto central que se va a llamar axonema y más o menos 11 microtúbulos. Van a estar cubiertos por una membrana celular y en el cuerpo van a tener mitocondrias. Y esas mitocondrias van a generar ATP para el movimiento, más o menos 1 a 4 milímetros por minuto. ¿Listo? Entonces es un montón. Y la cabeza va a tener el núcleo, va a tener citoplasma y la membrana celular, y en la parte superior tiene la acrosoma, que primordialmente es aparato de Golgi y tiene enzimas que son la hialuronidasa y las enzimas proteolíticas. La hialuronidasa va a digerir los filamentos de proteoglicanos y las enzimas proteolíticas digieren a las proteínas. Si ustedes recuerdan, ¿qué tipo de estructuras tenía el óvulo que va a ser fecundado? Muy bien. Entonces, yo creo que ustedes recuerdan eso. Entonces, estamos viendo que el espermatozoide tiene las estructuras necesarias para poder lidiar. ¿Listo? En la fase epididimalia ya sabemos que era una fase de maduración. Más o menos duraba de 18 a 24 horas. Los espermatozoides se vuelven móviles. Y eso es lo más importante de esta fase. Respecto a las hormonas, nosotros decíamos que teníamos primero la FSH y LH. ¿Dónde se producían ellas? En la linfoma. La FSH va a tener receptores en las células de Sertoli. ¿Dónde estaban las células de Sertoli? En los túbulos seminíferos. ¿Qué formaba gran parte de los túbulos seminíferos? Las espermatogonias. Entonces, estamos viendo que las células de Sertoli le permiten crecimiento, secreción de sustancias espermatógenas,
y diferenciación, es decir, que se vuelvan espermátides y finalmente espermatozoides. Pero lo que tienen que recordar, ¿no?, es que bajo el estímulo de la FSH y con la testosterona que proviene de manera paracrina de las células del Leydig, se favorece la espermatogénesis y se secretan proteínas fijadoras de andrógenos, que fue lo que les habíamos preguntado. Estas ADP van a concentrar la testosterona dentro del túbulo seminífero y va a hacer que las concentraciones todavía sean mayores. Y esto es esencial para la maduración espermática. Además, van a producir inhibina B. Las células de Sertoli son las que producen esta sustancia que inhibe la secreción de FSH. Entonces, clásicamente nosotros decíamos, los valores de T3 y T4 inhiben la TSH, o los valores de eh, cortisol van a inhibir la ACTH. Pero aquí es una hormona aparte, que va a ser la hormona que se va a producir por las células de Sertoli, es decir, la inhibina B, la que va a inhibir a la FSH. Entonces, esto es especial en el eje gonadal. Además, hemos dicho que forman parte de la barrera hematotesticular y están unidas con unas uniones súper estrechas que evitan que los espermatozoides estén en contacto con el sistema inmune, es decir, aíslan estos espermatozoides. Si es que se rompen, los antígenos espermáticos van a ser reconocidos por el sistema inmune, va a haber una activación inmunológica, inclusive puede haber azoospermia o infertilidad. ¿Listo? Entonces, el sistema inmune no está en contacto con estos espermatozoides. Esos espermatozoides tienen independencia inmune y les he dicho que son santuarios. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí estamos bien, hemos entendido esta parte. Ok. Respecto a la LH, recuerde L de Leydig. ¿Listo? Entonces la LH va a estimular a las células de Leydig. Para que puedan producir testosterona y esta va a difundir, hemos dicho, de manera paracrina para que pueda haber crecimiento, división de las células germinales testiculares. Entonces la estimulación de la testosterona es paracrina hacia el túbulo seminal. ¿Ok? Y finalmente la hormona de crecimiento también ayuda a que los espermatozoides crezcan y se dividan, y el estrógeno. Esto también es útil para la espermatogénesis. Finalmente, cuando hablamos acerca del eje hipotálamo-hipófisis testicular, el hipotálamo va a tener el núcleo A4 o núcleo infundibular que va a producir la gen RH. Y esta va a bajar por el sistema vascular portal hipotalámico hipofisiario. Esta es una secreción intermitente que se da cada hora o cada 3 horas. Entonces recuerden que la hormona liberadora de LH va a tener también esta liberación, diré que la GnRH tiene esta liberación pulsátil. ¿Ok? ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí? Yo creo que esto lo vamos a mover acá, esto aquí, para que sea más lógico para eso. Respecto a la hipófisis, nos vamos a dar cuenta de que la hipófisis con estimulación de la GnRH, que ha sido pulsátil, va a generar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La luteinizante ya habíamos dicho, ¿a qué nivel actúa? Y tiene una secreción cíclica similar a la GnRH. Y la hormona folículo estimulante va a ser la que va a actuar a nivel de las células de Sertoli y va a permitir la espermatogénesis. A nivel del testículo vamos a tener la producción de testosterona. Entonces veamos aquí. Aquí tenemos el hipotálamo, imaginemos que aquí está el núcleo 4 y tenemos la GnRH que va a estimular ¿a qué parte? A la adenohipófisis para que secrete LH y FSH. A nivel de las células de Leydig, la LH va a estimular la producción de testosterona. La FSH, a nivel de las células de Sertoli, ¿qué va a hacer? Va a estimular que se produzcan, por ejemplo, la espermatogenia. ¿Qué más habíamos dicho? La inhibina B, ¿qué más? La ABP, muy bien, la proteína que une a los andrógenos. Entonces, miren, la testosterona va a inducir el desarrollo de caracteres sexuales masculinos, la pubertad,
va a estimular crecimientos musculares y otros tejidos. A nivel del feto, ¿qué va a causar a nivel del feto? Muy bien, nos va a permitir que nosotros tengamos una priorización de los conductos de Wolf y también nos va a permitir que se desarrolle caracteres sexuales masculinos. Y recuerden que modifica la anatomía y modifica la conducta. Finalmente, vemos que la testosterona puede inhibir al nivel a la LH y a la GnRH, pero también la inhibina B. Listo. Muy bien. En cuanto a las hormonas sexuales masculinas, estamos diciendo que tenemos a los andrógenos. Esos andrógenos van a estar relacionados con la testosterona, por ejemplo, son hormonas esteroides con efectos masculinizantes. Recuerden que se secretan a partir de colesterol y acetilcoenzima. Entonces, la testosterona es la hormona testicular más importante. Se produce en las células intersticiales de Leydig, que eso ya lo sabemos, y su metabolismo, más o menos, se une 97% a la albúmina y el resto a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Va a circular en la sangre más o menos 30 minutos a horas. Se va a fijar en los tejidos, primordialmente allí se va a convertir en dihidrotestosterona y en el adulto primordialmente va a tener una acción a nivel de la próstata y en el feto va a permitir el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Se va a degradar en el hígado, donde va a convertirse, por ejemplo, en aldosterona, en deshidroepiandrosterona, o se va a conjugar con glucurónidos y sulfatos. Cuando se va a conjugar con estos glucurónidos, va a ser eliminado por la bilis y obviamente en el intestino, y lo vamos a ver en las heces, y también le da una coloración a la orina, que es una coloración amarillenta. ¿Listo? A ver, con respecto a la dihidrotestosterona, es una hormona más activa. Hemos dicho que generalmente la testosterona se vuelve en dihidrotestosterona en los tejidos gracias a las 5. Muy bien. Y en general estamos viendo que los andrógenos se producen tanto en el testículo como en la glándula suprarrenal. Tenemos más de 5 andrógenos y esos van a ir primordialmente al vello axilar y pubial. En cuanto a las alteraciones del aparato reproductor masculino, vamos a ver que el espermatograma nos permite entender qué es lo que está sucediendo. Ustedes ya han visto eh, algunos aspectos cuando han hecho sus prácticas. Saben que lo ideal es que el paciente tenga un periodo de abstinencia de más o menos 3 a 5 días para que nosotros podamos hacer un buen conteo. La muestra tiene que obtenerse en un frasco, que sea un frasco que sea a nivel de temperatura ambiental. Y en el frasco tiene que poner nombre, número, fecha, hora. Y debe de protegerse de las temperaturas extremas. Menos de 20 grados, más de 40 grados centígrados. En la macroscopía, ustedes ya han visto, el semen puede coagularse. Si es que está ausente esta capacidad de coagulación, decimos que hay una alteración en las vesículas seminales. ¿Y qué pasa si se altera la licuefacción? Si está ausente o tardía. Recuerden que la licuefacción es de su forma coágulo se vuelve una forma líquida. Y eso indicaría que hay una alteración a nivel prostático. En cuanto al color, hemos dicho que es un color perlado blanquecino, y si es que es transparente, generalmente nosotros pensamos que hay una oligo o una azoospermia. Y con respecto al aspecto, suele tener un aspecto límpido, o sea, no tiene grumos, porque si es que tiene grumos, también pensamos en azoospermia. En la microscopía, ustedes van a ver estos términos. Oligospermia, que es la producción insuficiente de espermatozoides, generalmente menos de 15 millones por mililitro. La azoospermia, que es la ausencia total de espermatozoides en el semen. Ya sabemos, oligo, menos de 15 millones. Azoospermia, no tenemos espermatozoides. Teratosospermia, que es la presencia de espermatozoides con formas anormales. Y la astenosospermia, que es la baja movilidad de los espermatozoides. Con respecto a los trastornos endocrinos, el primer trastorno va a ser la infertilidad, que ya les ha comentado su compañera, pero solamente vamos a ver algunas definiciones. Decimos que la fertilidad masculina va a depender de la producción, pero también de la maduración y la función de los espermatozoides. Y esto nos indica que hay un signo de integridad, ¿listo?
Y obviamente para que funcione, para que sea fértil ese hombre, necesita que funcione bien su hormona luteinizante, por tanto testosterona, y la hormona folículo estimulante y las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. Entonces, por definición, la infertilidad es la incapacidad de lograr el embarazo en 12 meses de relaciones sexuales sin protección en una pareja fértil. O sea, si una pareja tiene relaciones sexuales frecuentemente por 12 meses, o sea, un año, y no tiene hijos, esa pareja se considera infértil. Entonces, nosotros vemos que las causas de infertilidad van a ser como las causas de la insuficiencia renal. ¿Se acuerdan cuáles eran las causas? Renal y postrenal. Aquí también vamos a tener pretesticular, testicular y posttesticular. La pretesticular le vamos a llamar también causa endocrina. Aquí vemos que las alteraciones hormonales como el hipogonadismo, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia van a causar una alteración en el eje FSH-LH y por tanto no vamos a tener suficiente secreción ni de testosterona ni tampoco una buena función de la sertolia. Si vemos las causas testiculares, vamos a ver como primera opción varicocele y criptorquidia, es decir, no tenemos una buena función del testículo, pero también infecciones, como por ejemplo la orquitis, que se produce después de las paperas o las enfermedades de transmisión sexual. Y obviamente trauma o torsión testicular. Miren, este término también ha variado mucho. Hasta hace un tiempo decíamos enfermedades de transmisión sexual, ahora decimos infecciones de transmisión sexual, porque no todas las personas que se han infectado están enfermos, luego vuelven, y este es uno de los temas, así como las definiciones de la diabetes. Así que por allí no se ofendan si alguien dice, no, pero debieron de ponerle ITS, debieron de ponerle ETS. Es un tema que va y viene. Las causas posttesticulares van a ser justamente los conductos. Sí se forman los espermatozoides, pero no se transportan. Es decir, obstrucción de conductos diferentes y del epidídimo, por ejemplo, por gonorrea y clamidia, y vasectomía. ¿Qué era la vasectomía? Es un procedimiento quirúrgico. ¿A qué nivel? A nivel de conductos diferentes, donde se altera qué cosa? La continuidad y permeabilidad de conducto diferente. Entonces, así lo definí, ¿no? Por partes. ¿Qué cosa es? ¿Qué hace? ¿Dónde hace? Muy bien. A ver, con respecto al hipogonadismo, creo que ya lo hemos visto en infertilidad, pero vamos a hacer algunas definiciones. Hablamos de hipogonadismo cuando hay deficiencia de testosterona. Y por tanto, si es que no hay testosterona, ¿podremos tener buenos espermatozoides? No. Entonces hay una alteración de los espermatozoides. Puede ser primario si es que hay una falla en el testículo. ¿Qué causaba fallas en el testículo? Por ejemplo, un síndrome de Klinefelter, un paciente que tenía orquitis. ¿Qué causaba orquitis? ¿Recuerdan? Paperas, ¿qué más? Gonorrea, por ejemplo. Daño por radiación o quimioterapia o torsión testicular. Además, vamos a ver que en el laboratorio la testosterona va a estar baja y la FSH y la LH, ¿cómo van a estar? Elevadas. Entonces, ese es el trastorno típico primario que nosotros conocemos de la glanda. El trastorno de hipogonadismo secundario, llamado también hipogonadismo hipogonadotrópico, es la falla a nivel de hipófisis y de hipotálamo. O sea, como cualquier problema que teníamos. El primario de la glándula secundaria es de hipotálamo. Entonces, no se olviden de eso. Aquí, por ejemplo, podemos ver los tumores hipoficiarios, el síndrome de Kallmann, la hiperprolactinemia, donde vamos a tener testosterona baja y FSH y LH bajas. Recuerden, si es que es de hipotálamo y hipófisis, siempre van a ser bajas. Estas son las que han causado que no haya suficiente testosterona. ¿Y cómo son las manifestaciones clínicas? Pues es un paciente que no tiene una buena distribución de vello corporal, su barba es escasa, tiene ginecomastia, tiene disminución del líbido, disfunción eréctil, puede ser infértil y puede tener osteoporosis o osteopenia por déficit androgénico. En cuanto a la hiperprolactinemia, esto también ya lo hemos visto creo que en el examen, ¿cierto? El exceso de prolactina, y eso tienen que recordar, per se el exceso de prolactina inhibe a la GnRH, o sea, el hormona liberadora de gonadotropinas.
Si es que no tenemos hormona liberadora, ¿qué va a pasar con la LH-TSH? Va a disminuir. ¿Qué pasa con la testosterona? Disminuye. ¿Qué pasa con la espermatogénesis? Se altera. Entonces aquí estamos viendo un efecto directo de la prolactina. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, adenomas hipoficiarios, pero también tenemos fármacos, tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos, la metoclopramida, que va a causar. ¿Saben quién usa metoclopramida? El paciente que tiene eructos, ¿ya? Tranquilamente, a veces toma metoclopramida y eventualmente, ¿qué le puede pasar? Hiperprolactinemia y, por tanto, hipogonadismo. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica cuando ustedes conversen con sus pacientes. Al igual que el anterior paciente, vamos a tener disminución del líbido, disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia. Muy bien. Dentro de las alteraciones tiroideas, ¿qué vamos a tener? Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipotiroidismo va a generar un hipogonadismo secundario, con disminución de la libido y la fertilidad. Y en el hipertiroidismo vamos a tener ginecomastia, oligospermia y disfunción eréctil. Entonces, si usted tiene un paciente con ginecomastia, puede ser que sea un paciente con hiperprolactinemia, pero también un paciente con hipertiroidismo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos entonces? Que uno va a tener galactorrea, que va a ser el que tiene probablemente prolactinoma, y el otro no necesariamente. En el Cushing, recuerden que también el exceso de glucocorticoides inhibe la GnRH y también este paciente podría potencialmente tener alteraciones de la testosterona. Y obviamente cuando tenemos deficiencia de los andrógenos suprarrenales, eso también puede contribuir a la disminución de vello corporal y lípido. Con respecto al síndrome metabólico, esto es importante. Los pacientes que sean obesos van a tener mucha grasa visceral. Y allí teníamos aromatasa. Y el aumento de la aromatasa hace que la testosterona se vuelva en estradiol. Y por tanto, este paciente tiene un hipogonadismo funcional y tiene disfunción eréctil, infertilidad. Y muchos de esos pacientes recuerden que pueden tener diabetes tipo 2 o pueden ser insulino resistentes con infertilidad. Muy bien. El siguiente punto, yo creo que ustedes lo han dominado porque están haciendo micro. Entonces vamos a hablar solamente de cosas puntuales. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, una de las primeras que vamos a ver es clamidia. Clamidia, provocada por Clamidia trachomatis, va a causar una uretritis. Uretritis, si ustedes recuerdan, teníamos a la uretra. Si se inflama la uretra, el paciente va a tener dolor al orinar. Eso se llama disuria. Además, va a tener una secreción. Esa secreción no debería de tener este valor. Va a ser de color verdosa, mucopurulenta, y va a tener dolor testicular. Sus complicaciones pueden ser que se inflame el epidídimo, que se inflame la próstata de manera crónica y, por tanto, infertilidad por daño al epidídimo y también puede cerrar los conductos deferentes. Entonces, infertilidad. El diagnóstico, yo sé que ustedes aquí lo ven, está actualizado a PCR en orina, pero no lo hacemos así en el Perú. Hacemos otras pruebas, pero hay PCR, para que ustedes sepan, hacemos paneles y es rápido. ¿Listo? Con respecto a la gonorrea, esa es la segunda que les va a causar disuria. La diferencia entre la gonorrea y la clamidia es que mientras que la clamidia es una secreción mucopurulenta, la secreción de la gonorrea es una secreción que generalmente es abundante en las mañanas, por lo que se llama gota matutina. A veces mancha la ropa interior del paciente. Entonces, eso es algo típico. Las complicaciones son también epididimitis, prostatitis, estenosis uretral e infertilidad. Y lo interesante es que ambas, estos dos que duelen, suelen estar en coinfección. O sea, el varón que se infecta de gonorrea quizá también tiene clamidia. ¿Listo? Con respecto a la sífilis, producida por el treponema pálido, va a tener algunas fases. La primera fase se llama la fase del chancro indoloro en el pene y en el escroto. Y esto es importante porque el paciente va a tener una lesión. Este es un dedo, esto no es un pene. Pero vamos a ver que hay una lesión que va a estar rodeada por un aro que es sobrelevado blanquecino. Eso se va a llamar lesión chancroide. No le duele al paciente. Entonces tiene la lesión, como no le duele, decide no hacer más. Y de allí esta progresa
a lo que estamos viendo, exantema palmoplantar, es decir, las manos rojas y con hilomas planos. Y eventualmente puede presentar gomas, neurosífilis y alteraciones cardiovasculares. El diagnóstico. Hay que hacer pruebas serológicas de BDRL y también podemos hacer anticuerpos FTA, pero eso no se preocupe. Ahora, el tratamiento es con penicilina G benzatínica. O sea, es un pecado que en este momento hay personas que tengan sífilis y que no se trate. Y más aún que llegue a sífilis terciaria, es decir, neurosífilis, porque el tratamiento es súper simple. O sea, es hiper simple. Si ustedes, a la menor duda, mejor denle penicilina, salvo que sea alérgico. Y ahí van a ver el tratamiento adicional. Luego tenemos el virus del papiloma humano, que como saben ustedes causa condilomas acombinados, que son unas lesiones verruciformes, y estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer de pene, también cáncer de orofaringe y cáncer de ano, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Listo? Se llaman HSH. ¿Cómo se vacuna? ¿Cómo se previene? Con la vacunación. Como saben, es una política de salud pública que todos los varones entre 9 a 13 años sean vacunados, al igual que las mujeres, aquí en el Perú. Y con eso pretendemos bajar las tasas de cáncer de cuello uterino, pero también cáncer de pene. Con respecto al herpes genital, el herpes genital también causa vesículas dolorosas. Y estas vesículas, recuerden que eventualmente pueden romperse y pueden causar una especie de úlcera o llaga. Esto, a diferencia de las sífilis, sí le duele al paciente y sí acude a que nosotros podamos verlo. Entonces, recuerden que la complicación más frecuente son las recurrencias y la transmisión asintomática. Y finalmente, el VIH y SIDA, recuerden que el virus va a infectar a los linfocitos. Recuerden que linfocitos teníamos los T y los B. Dentro de los T, ¿cuáles teníamos? CD4 positivo llamado helper y CD8 positivo llamado citotóxicos. El virus de VIH infecta a los CD4 helpers y entonces compromete la inmunidad. Fun fact, cuando apareció el COVID, tenía un perfil muy similar al VIH. Muchos de los pacientes que nosotros vimos las primeras veces tenían deficiencia de linfocitos CD4 positivos. Y por eso por allí hay esa teoría conspiratoria de que estaba plantado, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos por su. Las manifestaciones clínicas al inicio de la enfermedad son sumamente inespecíficas. Va a tener fiebre, puede tener un rash, puede tener también linfadenopatía. Es muy difícil que ustedes diagnostiquen, salvo que el paciente les hable acerca de un contacto cercano, por ejemplo, un contacto sexual, una transfusión sanguínea, de repente uso de jeringas en un paciente que tiene adicción. ¿Listo? También vemos que el paciente eventualmente va a tener un hipogonadismo secundario, aparte de las infecciones oportunistas y neoplasias que se presentan en estos pacientes. Las pruebas de diagnóstico tenemos desde pruebas rápidas hasta ELISA, Western blot y carga viral. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? Uno de los trastornos más frecuentes que presentan los varones se llama la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata se da por una estimulación hormonal crónica de la próstata. Entonces, la próstata adulta, a pesar de lo que nosotros pensemos, sigue dependiendo de los andrógenos. Hay una alta cantidad de receptores de testosterona y son especialmente sensibles a la dihidrotestosterona. Entonces, nosotros decíamos que la 5-alfa reductasa tiene la capacidad de convertir esta testosterona en dihidrotestosterona. Y por tanto, en el estoma pancreático va a haber una alta producción, o sea, hay mucha 5-alfa reductasa y por tanto mucha producción de esa dihidrotestosterona. Este compuesto se va a unir al receptor androgénico de las células estromales y de las células epiteliales. Y esto, cuando se une, genera la expresión de factores de crecimiento. ¿Y qué factores de crecimiento? El factor de crecimiento de fibroblastos, crece el estroma, y el factor de crecimiento, el beta. ¿Listo? Factor de crecimiento de transcripción. Factor de transcripción de crecimiento beta. ¿Listo? Muy bien.
¿Qué sucede entonces? Hemos dicho que crecen las glándulas, pero también crece el estroma, es decir, una proliferación dual con hiperplasia del estroma, fibra muscular y del epitelio glandular. ¿En qué zonas? En realidad crece en cualquier lugar, pero la zona que más nos preocupa son la zona transicional y la zona alrededor de la uretra. ¿Por qué? Porque se nos va muy bien. Entonces, el aumento del número de células, no de tamaño, van a formar los nódulos, que eventualmente cuando nosotros hagamos tacto rectal al paciente, vamos a identificar estos nódulos. Finalmente, va a haber una inflamación crónica y remodelado tisular. Como hay microtraumas urinarios, se van a empezar a liberar mediadores inflamatorios y se va a amplificar eh, la inflamación. Y esto va a hacer que áreas de la próstata se fibrosen y también haya mayor proliferación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia funcional? Que va a haber una compresión progresiva de la uretra. Y esto aumenta la resistencia al flujo urinario. ¿Y qué podían causar si es que esa resistencia era muy alta? Muy bien. ¿Es una insuficiencia? ¿Qué tipo? Renal. ¿De qué tipo? Postrenal. Muy bien. Insuficiencia renal postrenal. Y recuerden, y de hecho que sí, es crónica. La hiperactividad del destrusor va a ser compensatoria, porque nosotros vamos a ver que el paciente va a querer ir a orinar. Entonces vamos a ver síntomas de vaciamiento y de almacenamiento. Entonces hay una urgencia para poder ir a orinar. Va a orinar y el paciente orina 2 gotas. ¿Listo? Entonces más o menos a eso se refiere. Y no se olviden mixturia. Orinan en las noches. Se levanta en la noche y se cae. Es una de las principales causas de traumatismos en los adultos mayores que vienen a las emergencias. Ahora, el cáncer de próstata, nosotros vamos a tener nuestras clases de neoplasia, pero solamente para que sepan, el más frecuente es el adenocarcinoma de células epiteliales. La zona más frecuente en la que se afecta son las zonas periféricas. Dentro de las alteraciones generales, vamos a ver que tenemos alteraciones en los factores de transcripción oncogénicos, es decir, que se alteran los factores de crecimiento y hay reordenamiento genético. Y van a participar dos mutaciones importantes. Una es la PTEN o el gen PTEN, que cuando se pierde este supresor tumoral, hay una activación de la vía de la PI3 quinasa AKT y por tanto proliferación. Y la otra mutación es de los genes de reparación del DNA, que se llaman HRD, y ustedes creo que los conocen, BRCA1, BRCA2 y ATM, que están relacionados con carcinomas familiares, como cáncer de mama, pero en el hombre podría causar también cáncer de mama, pero también mayor predisposición de cáncer de próstata. En cuanto a las influencias hormonales, se ha visto que exclusivamente tiene que haber un aumento de la testosterona. Por tanto, la dependencia a andrógenos y la dependencia de los receptores androgénicos es una de las guías para que siga creciendo este tumor. También vemos que eventualmente, a pesar de que se hace la castración, a algunos pacientes se les quitan los testículos para que ya no puedan producir testosterona, hay vías de señalización alternativas que logran poder seguir manteniendo el crecimiento y por tanto hay una resistencia a la castración. Finalmente, vemos que el daño repetido prostático favorece a que se acumulen las mutaciones y que haya mayor transformación. ¿Cómo evoluciona este paciente? Inicia con una lesión pequeña que se llama una lesión intraepitelial prostática llamada PIN, que esta progresa desde bajo grado hasta alto grado y eventualmente se disemina y hay una invasión del estroma con posible diseminación linfática hacia los ganglios pélvicos y hematógena hacia los huesos, columna vertebral y pelvis. Estas son preguntas de exámenes típicas de los exámenes de España. Se les dice, si hay una lesión columnar, ¿cuál ha sido el tipo de diseminación de este cáncer? Hematógeno. Si es que son los ganglios, linfática. ¿Listo? Típica de los miedos. Listo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias generales de estas enfermedades en el aparato reproductor? Uretritis crónica. Cuando se ha dañado la mucosa, como por ejemplo por la gonorrea, puede causar eventualmente estenosis.
Epididimitis y artritis. Hemos dicho que podrían resultar en infertilidad, dolor y obstrucción de los conductos. Clamidia, gonorrea, por ejemplo. Prostatitis crónica. Esto podría causar disfunción eréctil, eyaculación dolorosa y eventualmente estamos viendo que podría progresar a otras enfermedades. E infertilidad por la obstrucción o por la disminución de la calidad esperma. Muy bien, chicos. Acaban de desbloquear el primer nivel. Les faltan dos más. Bien. Necesitan 5 minutos, pero 5 minutos reales para que podamos terminar los otros dos bloques. ¿Ok? Muy bien. 5 minutos. Más podemos decir en lo que sería si no tenemos el gusto de hablar con la final, ya sabemos, acabamos de explicar el documento todavía. Entonces le mandamos a la doctora Manuel permiso. Les procuraba hacer como que una actividad deportiva para niños de diferentes colegios que vamos a contactar. O sea, les vamos a mandar como que un form para que se escriban tanto los papás como los hijos. Y los niños van a pasar por diferentes. Ajá, sí. Cuidado con eso. No, no, pero van a pasar por diferentes actividades, o sea, es como que va por estados, por así decirlo. Entonces, cada stand va a estar como que encargado de
reproductor femenino. Vamos a tener que ver tres aspectos importantes, lo que va a ser la fisiología del reproductor femenino. Vamos a ver embarazo y luego vamos a ver fisiopatología. ¿Ok? Entonces, dentro de las generalidades, si ustedes que recuerdan un poquito al sistema genitourinario femenino, este tiene los órganos externos que se van a llamar en conjunto vulva. Cuando nos referimos al vulva, estamos hablando acerca de los órganos externos. Comprende el monte de Venus o monte de pubis, que es el más prominente, está compuesto primordialmente por grasa, es un cojinete graso, y está cubierto por piel que tiene glándulas sebáceas. Entonces, a ese nivel que tenemos, glándulas, por tanto, se pueden infectar. Puede haber foliculitis. Todo el lugar donde tengamos glándulas sebáceas puede dar foliculitis. Está situado delante de la síntesis del pubis y sabemos que en la pubertad aumenta la cantidad de grasa. Y también comentarles que cuando la mujer da luz, también aumenta la cantidad de grasa. Entonces, este cojinete se adecua a las circunstancias, sobre todo, de cambios hormonales. Aquí se desarrolla vello, que suele ser oscuro, que el color varía entre personas y grupos raciales, suele ser más grueso y tiene una distribución como el triángulo invertido con base en el monte de pubis. ¿Listo? Entonces, aquí nos hemos ayudado de esta imagen de Wikipedia. Recuerden ustedes que esta es la distribución general, es como triángulo invertido con la base en pubis, pero la distribución masculina es hacia la línea alba. Si es que ustedes tienen algún paciente que tiene esta distribución hacia la línea alba, pues quiere decir que hay un aumento de andrógenos que de repente está causando una alteración en este paciente. Lo mismo hacia las piernas. ¿Listo? Entonces, tienen ustedes que saber qué cosa es normal y qué cosa no es normal en el paciente. En cuanto a los labios, tenemos dos tipos de labios, los mayores y los menores. Los mayores van a ser un análogo al escroto masculino. Hacia la parte anterior van a estar localizados cerca de la base del monte de pubis, hacia la parte posterior, hacia el ano. Son pliegues de piel y tienen grasa. Y cierran, hasta cierto punto protegen las aberturas uretral y vaginal y eventualmente, a partir de la pubertad, se empiezan a cubrir de vello. Los labios menores, sin embargo, son más pequeños, están compuestos por piel, por grasa, pero además de la piel, que suele ser lampiña y de color rosa, tienen tejido eréctil y este tejido es similar a la piel del pene. Por tanto, durante la excitación sexual, los labios menores se pueden distender de sangre y aumentar de tamaño. Eso es normal. Además, vamos a ver que van a comenzar delante del prepucio del clítoris y en el extremo posterior la base de la vejiga. La región entre ambos labios menores se va a denominar como vestíbulo y va a estar cubierta por epitelio plano. En este vestíbulo se van a localizar las aberturas uretrales, vaginales y las glándulas de Bartolino. Como están en la parte prácticamente externa, se le van a llamar glándulas vestibulares mayores y tienen la función de ser lubricantes. ¿Ok? Luego vamos a ver que tenemos el clítoris. El clítoris es un órgano sexual, por tanto, se localiza debajo de un prepucio, que tiene un prepucio que se llama prepucio del clítoris, y está formado por la unión de los dos labios menores, y se va a corresponder con dos cuerpos cavernosos que tienen capacidad eréctil. Estos cuerpos cavernosos son análogos al pene masculino, son sumamente sensibles y también se distienden durante la estimulación sexual. Entonces estamos viendo que tanto labios menores como clítoris se van a distender durante la estimulación sexual y es un órgano rico en suministro vascular y sobre todo suministro nervioso. Entonces, por si es que alguno no tiene claro, el órgano que estamos hablando es este. Tiene una distribución externa, que es la que nosotros vemos, con el glande del clítoris, y tiene estos pilares, que son pilares amplios. Y aquí están los labios menores, por ejemplo. Entonces estamos hablando de verdaderos órganos que eventualmente no los entendemos muy bien. ¿Listo? Muy bien. Respecto a la uretra, ustedes ya, ¿no? Supongo que no van a caer en cosas que son erróneas cuando ustedes estén hablando con sus pacientes.
Respecto a la uretra, vemos que tenemos la abertura uretral, que se va a llamar también meato uretral, y aquí se van a ubicar las glándulas de Skene. Las glándulas de Skene se llaman también glándulas vestibulares menores y tienen una función lubricante. Suelen estar detrás del clítoris y más cerca de la abertura vaginal que del clítoris. Eso también me ha pasado. Alguna vez nos han pedido canaliza una sonda vesical a un paciente. Si ustedes ubican la primera protrusión, por acá hasta el monte de pubis, van a tener el clítoris. Hay personas que tratan de canalizar el clítoris y eso recuerden que es sumamente doloroso y traumático para el paciente. Si ustedes ubican la abertura más grandecita, esta va a ser el orificio vaginal. Y por encima del orificio vaginal van a encontrar una abertura o un meato que es un poco más pequeño, más cercano a la vagina que al clítoris. Y ese es el meato uretral. Si ustedes tuvieran que canalizar a este paciente, por aquí es donde entraría la sonda. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Muy bien. Luego tenemos al cuerpo perineal. El cuerpo perineal, recuerden que no está ahí por así. Si bien tiene una ubicación relacionada con la abertura vaginal y con el ano, es un tejido conjuntivo fibroso y es el lugar de inserción de varios músculos perineales. Por tanto, la parte del centro es muy importante que se proteja, especialmente durante el parto. Entonces, por eso hay la protección perineal. Inclusive, si es que está muy estrecha la vagina, hay que hacer una episiotomía. La episiotomía nunca se hace hacia abajo, porque recuerden que romperían a este tejido conjuntivo. Hay que hacerse a un costadito, ¿listo? De tal manera que permitan que se mantenga este lugar que es la inserción de varios músculos perineales. ¿Ok? Esa es la parte externa. De la parte interna ustedes dominan, ¿cierto? Tenemos ovarios, trompas, útero y bueno, la vagina. Recuerden que la vagina tiene una abertura vaginal que se llama introito vaginal. Y esta es una conexión entre los órganos externos genitales y los órganos internos. En cuanto al tamaño y la forma varía y están determinadas en la parte final o terminan en una membrana que se llama himen. Esta membrana es ovalada, circular o en algunos pacientes es cribado. Y esto es importante porque esta puede obstruir parcial o totalmente el orificio de salida de la vagina. El himen intacto, recuerden, no indica virginidad. Y esto quiero que quede claro para ustedes. Algunos de ustedes van a ir a centros de salud o a postas en los cuales ustedes van a tener que hacer algunos procedimientos médico-legales. Hay una variación que se llama himen complaciente. El himen puede distenderse sin romperse y por tanto una paciente podría haber sufrido una violación a pesar de tener el himen intacto, justamente por esta circunstancia. Ahora, algunos pacientes no tienen abertura en el himen y por tanto a la pubertad, cuando empiecen los ciclos menstruales, se puede acumular la sangre. Y lamentablemente la sangre de la menstruación puede impregnarse en las células musculares y pueden alterar la función del músculo, o sea, del útero. Entonces, en estos pacientes se requiere un procedimiento quirúrgico para permitir una apertura que permita la expulsión del flujo menstrual. Respecto a este tubo que hemos dicho que es fibra muscular, recuerden que carece de fibras nerviosas sensitivas y suele estar situado detrás de la vejiga urinaria, detrás de la uretra y por delante del recto. En general, nosotros estamos viendo que las estructuras urinarias, por su proximidad, van a permitir un medio de contaminación cruzada. La uretra está muy cerca de la vagina y por tanto podría causar una alteración a ese nivel. Y la sintomatología, tanto de las vaginitis como de las infecciones urinarias, pueden ser compartidas. Eso es lo que tienen ustedes que recordar. Entonces, hacemos un corte sagital del paciente. Vamos desde atrás hacia adelante. Aquí vamos a tener la cauda equina. Luego tenemos los sacro. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una luxación de sacro? ¿Qué va a pasar? ¿Alteren algo al paciente? ¿A su fertilidad?
Sí, cuando... No, en los maxilos, cuando la mujer al momento del parto puede dañar la cabeza del bebé o no puede permitir el paso de la cabeza. Y por tanto, ¿qué necesitamos? Pero, Cesárea. ¿Listo? Entonces, siempre hagan bien su historia clínica, pregúntenle al paciente. Recuerden que también lesiones a nivel anal pueden causar una alteración a este nivel, que aquí tenemos el útero. Recuerden que tenemos nosotros el cuello uterino y el fondo de saco, que eso también es importante. Hasta hace un tiempo nosotros no entendíamos bien esto, pero se ha visto que dentro de la vagina hay como repliegues que forman criptas, y en estas criptas se acumulan restos como los restos espermáticos. Y eventualmente estos restos espermáticos son hasta cierto punto procesados y son internalizados, causando en muchos pacientes alteraciones aparentemente autoinmunes. ¿Listo? Entonces, importante que recordemos eso. Recién estamos entendiendo, no sabemos bien si es que esto es la causa, porque las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes o no, pero definitivamente es algo que tenemos que estudiar más. Cuando hagan reumato, estén atentos de este tema para ver si ya lo tenemos un poquito más dilucidado. También recordarles que aquí adelante tenemos a la vejiga y tenemos a la uretra. ¿Listo? Muy bien. Y aquí miren está el clítoris. ¿Lo han visto? Con toda su estructura. Muy bien. Si hacemos un corte coronal, vamos a ver aquí al útero. ¿Cómo se llamaba el revestimiento interno? Endometrio, extramuscular, miometrio y afuera. Muy bien. Y nosotros veíamos que aquí teníamos dos ligamentos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban? Así. Muy bien. El útero no está suelto, está bien fijado a la pared, al piso pélvico, vamos a decir. ¿Listo? Luego tenemos los ovarios y tenemos las trompas. Cuando se rompe el ovocito y eventualmente tenemos la ovulación, puede caer un poco de sangre a esta zona. Miren, ¿en qué zona es? Peritoneo e irritar el peritoneo. El dolor puede ser tan intenso como el de una apendicitis. Así que cuando a alguna paciente les diga, tengo dismenorrea, o sea, me duele, piensen que de repente está teniendo folículos muy grandes que están irritando mucho esta zona. También vamos a hablar acerca de una patología que se llama endometriosis, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces recuerden, la sangre en el peritoneo irrita y causa dolor. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Una cosa más que no les había comentado a sus compañeros, pero le pasa otra cosa. Cuando se pierde digamos que se pierde esta trompa, se conserva este útero y este ovario, disculpe, y este ovario se saca. ¿El paciente es fértil? O sea, esta trompa se sacó y este ovario se sacó. Solo se mantiene esta trompa y este ovario. ¿El paciente es fértil? que las químicas dentro del... Ya. El paciente es fértil, ¿ya? No al mismo porcentaje que una mujer que tenga los dos, pero sí. Hay un trofismo del óvulo hacia la fimbre. ¿Listo? Por allí, para que más o menos sepan, porque de repente alguien les va a decir, no, ¿y cómo tuvo su hijo? No es mío. Entonces ya saben, puede existir. ¿Ok? Muy bien. Al igual que en el varón, vamos a ver la cronología. Vamos a ver que embriológicamente nosotros vamos a tener las células germinales que, al igual que el varón, provienen del saco vitalino y endodermo dorsal, y estas van a tener repetidas divisiones y van a formar las ovogonias. Estas ovogonias también las vamos a llamar óvulos primordiales. Primordiales. También vamos a tener del intestino posterior y del mesenterio al ovario. Y aquí vamos a tener una epitelio germinal que va a provenir de las crestas germinales. Ahora, ¿qué es el folículo primordial? El folículo primordial es el óvulo primordial, ese óvulo que hemos visto que se ha dividido de las células germinales y una capa, solo una capa de células de granulosa. ¿Listo? Ese es un folículo primordial. Al quinto mes fetal hay mitosis y se da la primera fase de la meiosis 1.
generando ovocitos primarios. Entonces, ¿con qué células nace el niño? Con ovocitos primarios. Al nacimiento, el bebé va a tener, o la bebé, va a tener 1 a 2 millones de ovocitos primarios. 1 a 2 millones. Imagínense si tuviéramos esa potencia reproductiva. Gravísimo, ¿no? Para quien carga 1 o 2 millones de hijos, imagínense. En general, en la niñez sabemos que no hay secreción de gonadotropinas y por tanto no va a haber la diferenciación. Las células de la granulosa, esa granulosa que está cubriendo este folículo primordial, van a nutrir a ese ovocito primario y van a empezar a secretar un factor que se llama factor inhibidor de la maduración del ovocito. O sea, mientras esté en la etapa de niño, niña va a tener justamente esta hormona. Pero una vez que nosotros superamos el 30% de la concentración de grasa, y eso es importante, porque ¿a los cuántos años creen ustedes que se supera el 30% de concentración de grasa? ¿Ustedes superaron a los 15 o sea, ¿estás así? 18, wow. Se ha visto que actualmente con los hábitos de la vida moderna, muchas niñas a los 9 años ya superan ese porcentaje de grasa y por tanto inicia la pubertad. Entonces, recuerden eso. En la pubertad se completa la meiosis 1 y el ovocito primario se va a volver ovocito secundario. Vamos a tener 23 cromosomas duplicados. Necesitamos una segunda meiosis para la separación de las cromátides hermanas. Y aquí ya tenemos nuestro ovocito, que si es que se fecunda, se forma el cigoto y un cuerpo polar, pero si es que no se fecunda, se degrada. Listo. Así que para la pubertad ya quedan viables cerca de 300.000 ovocitos. Y como hemos dicho, entre los 9 y los 12 años hay un aumento de los gonadotropinas y por tanto inician los ciclos sexuales, dándonos el primer ciclo menstrual que se llama menarquia. ¿Listo? Entonces, la vida fértil de la mayoría de las mujeres suele ser entre 13 y 46 años. ¿Podría ser 9 años? Sí. ¿Podría ser menos años? 42, podría ser. ¿Podría ser 47? Podría ser. ¿Podría ser 50? Podría ser. Depende mucho de la predisposición genética y también la composición corporal de esa persona. Pero durante la vida fértil, más o menos, hay 400 a 500 folículos primordiales que van a ser con los que van a manejar. Yo les comentaba a sus compañeros que obviamente, yo estoy segura que ustedes cada vez ven más personas mayores teniendo hijos. Y esto todavía va a ser mayor, porque se han encontrado ya sustancias como los NAD que logran prolongar la edad fértil de las mujeres. Y por tanto, están cambiando los paradigmas de la reproducción. Nuevamente, todavía estamos en estudios, todavía están en etapa de ratoncitos, hay estudios clínicos pequeños que son bastante favorables, pero cuando ustedes hagan clínico, me mandan un mensaje y me dicen ya está, o cuando estén ejerciendo me dicen, bueno, ya, la mayoría de mis pacientes tienen 50 años y son fuertes, y normal. Entonces, ya me dirán ustedes. Ustedes me irán contando la medicina. Pero hasta el momento, lo que sabemos con respecto al eje gonadal es que tenemos hipotálamo, hipófisis y ovario. Y al igual que en todo lugar, vamos a tener la liberación de hormona hipotalámica llamada GnRH. Esta GnRH o gonadotropina, releasing hormone, o hormona liberadora de gonadotropina, se secreta en pulsos, ¿verdad? En el hombre, ¿cuánto será? De 1 a 3 horas. Y en las mujeres son pulsos cortos de más o menos 90 minutos. O sea, cada hora y media se está secretando la GnRH. Y esta va a estimular la liberación de gonadotropinas. A nivel de la adenohipófisis, ¿qué se va a liberar? Al igual que el varón, FSH y LH. Estas hormonas van a estimular a las células efectoras. Y esto va a permitir la activación de receptores AMP cíclico. Y esto permite la formación de nuevas proteínas quinasas, es decir, fosforilación de enzimas y se puedan sintetizar hormonas sexuales. Yo siento que vamos a poner un stand-by en esto. Vamos a ver cómo es el ciclo desde el punto de vista y regresamos a
cuadrito. ¿Ok? Entonces, el ciclo sexual femenino, llamado también ciclo ovárico, pero también tienen que recordar el ciclo endometrial, va a ser un ciclo rítmico que dura 20 a 35 días. En la media, o sea, la mayoría de personas van a tener una media de 28 días. Aquí les hace recordar ese número. A febrero, ya, ¿qué más? Y va por ahí, ¿ah? A los meses y a los ciclos lunares. Y por tanto, ¿quiénes creen que tendría que haber seguido los meses y seguir los ciclos lunares y hacer calendarios? Las mujeres. Entonces, los primeros calendarios, a pesar de lo que les han enseñado a ustedes en historia, han sido creados probablemente por mujeres para poder seguir su ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, algo que es súper constante en el ciclo menstrual va a ser la segunda fase de este, que se llama fase lútea. Desde que nosotros tenemos la menstruación, si contamos 14 días antes, aquí vamos a tener la ovulación. Entonces, la fase lútea es constante. La fase folicular es variable. Entonces, yo me decía a sus compañeros, si tienen una paciente que tiene 35 días de menstruación, de ciclo, el día 35 ha sido su menstruación. ¿Cuánto ha sido su ovulación? Por tanto, el día 21. El día 21, el día 35 han pasado 14 días. Su fase lútea es constante. El resto ha sido su fase folicular. Si por el contrario tuvo un ciclo de 22 días, ¿cuándo fue su ovulación? El día 8. ¿Listo? ¿Cuántos días han pasado? 14 días. La fase lútea es constante. La fase folicular es la que cambia. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan su historia clínica, ¿qué les interesa saber? ¿Qué día empezó su menstruación? Porque con eso, ¿qué van a saber? Su fase lútea y por tanto, ¿qué día ovuló? ¿Ok? Eso es algo que también van a tener que enseñar a sus pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En el ciclo ovario vamos a tener una liberación de un solo óvulo por mes. Y necesitamos preparar al útero ¿para qué? Muy bien. La implantación del óvulo fecundado es el objetivo mensual. Todos los meses nuestro cuerpo se está preparando para tener su bebé. Si ustedes no le dan un bebé, ¿qué va a suceder con su cuerpo? Les va a dar dismenorrea. Muy bien. Los va a castigar. No, no los castiga. Entonces, respecto al ciclo ovárico, estamos viendo que hay una fase que se llama fase folicular. Esa fase folicular va a iniciar con el crecimiento del folículo. El folículo va a estar caracterizado por ovocitos que van a empezar a duplicar o triplicar su tamaño y se va a llamar folículo primario. La granulosa, que era una sola línea, ¿qué va a suceder? Va a empezar a generar nuevas capas. ¿Y qué vamos a tener luego? Vamos a empezar a meter la FSH. La FSH va a tener la primera fase proliferativa inicial de crecimiento, donde vamos a tener un crecimiento acelerado. Ya no solamente va a madurar uno, sino que van a madurar entre 6 a 12 folículos primarios por mes. Estos van a tener no solamente su crecimiento, sino también la granulosa va a empezar a crecer. Además, nosotros decíamos que no solo tenemos el folículo, sino tenemos el estroma que rodea el folículo. Y ese estroma, llamado también intersticio ovárico, va a tener células que van a ser alargadas, llamadas fusiformes, que se van a empezar a agrupar como capas alrededor del folículo, formando la teca. Y esta teca se va a dividir en dos partes, la teca interna y la teca externa. La teca interna va a tener características epitelioides similares a la granulosa y va a empezar a secretar las hormonas sexuales esteroideas. ¿Cuáles son? Estrógenos y progesterona. Y la teca externa es un tejido conjuntivo sumamente vascularizado que va a permitir que estas hormonas lleguen hacia el torrente sanguíneo. ¿Listo? Recuerden que estas tecas van a estar por fuera de la granulosa. La granulosa va a secretar líquido. Entonces, teníamos nuestro óvulo y empieza a formarse como una vesícula. Y esta vesícula, o esta área donde se va a formar el líquido, va a tener una alta concentración de estrógenos. Y forma una cavidad llamada también antro y se forma el folículo antral. ¿Listo? A medida que va progresando,
vamos a tener folículos vesiculares que van a tener mayor crecimiento. Y este estrógeno hace que aumenten los receptores a FSH. Y por tanto, ¿qué pasa? En la granulosa hay una retroalimentación positiva, hay más FSH y estrógenos, esto estimula más los receptores de LH en la granulosa y un aumento de la secreción folicular y este folículo sigue creciendo. Después vamos a tener un segundo evento y este evento va a ser el aumento de la LH. A este punto teníamos bastantes estrógenos, más la LH van a generar proliferación de las células fecales y por tanto mayor secreción de estrógeno, mayor secreción de receptores y eventualmente va a aumentar tanto el ovocito que va a haber uno que va a generar, va a ser como el líder del grupo. Y este aumenta 10 veces su tamaño e incrementa su masa más o menos en 1000. Entonces, a este folículo que crece más que los otros le vamos a llamar un folículo. Muy bien, un folículo maduro que más o menos mide entre 1 a 1,5 centímetros. O sea, ¿pueden ustedes verlos? Sí, son visibles. De hecho, el óvulo es la única célula visible al ojo humano. ¿Listo? Pero ¿en qué circunstancia? Cuando ha crecido, ¿no? No creo que lo puedan ver cuando sea ovocito o primario. Quizás sí. Bueno, de ahí, ¿qué sucede con otros ovocitos que han crecido? 6 a 3. Muy bien. Entonces, aquí hemos terminado la fase folicular. Creció hasta un punto de máximo poder. Se tiene que dar la ovulación. Entonces, para que se dé la ovulación, vamos a ver que la pared externa del folículo va a empezar a tener un relieve, como si fuera un chichón. Y ese chichón se le va a llamar estigma. Y en 2,3 minutos se rompe el estigma y el óvulo sale, pero no sale solo. ¿Qué se lleva? Se lleva su mochila llena eh, con todos sus recursos para poder sobrevivir. ¿Cómo se llama eso? Corona radial, que está conformada ¿por qué? Por la granulosa. Recuerden que la granulosa la alimentó desde que era bebé y ahora se la lleva para su nueva vida. ¿Listo? ¿Qué sucede minutos antes, a ver, 2 días antes de la ovulación? 2 días antes de la ovulación vamos a tener una secreción de 6 a 10 veces mayor de LH y por tanto mayor conversión de células de teca y granulosa, productoras de progesterona, y la teca externa empieza a secretar enzimas proteolíticas que disuelven la pared del folículo y degeneran el estigma, la preparan para que pueda haber la ovulación. Hay crecimiento de vasos sanguíneos, hay secreción de prostaglandinas, hay vasodilatación folicular. Y recuerden, si crecen los vasos sanguíneos y se rompe el folículo, ya hemos dicho, ¿esa sangre a dónde va a caer? Al peritoneo. Pues mucho cuidado con eso. Mientras más grande crece el folículo, más disminuida va a tener el paciente. ¿Y qué pasa con la FSH? También aumenta 2 a 3 veces su concentración. Entonces, 2 días antes hay un incremento del tamaño del folículo, 24 horas antes disminuye el estrógeno, se han apreciado los otros folículos y 16 horas antes hay el pico máximo de LH. Entonces, si nosotros sabemos la ovulación, 16 horas antes de la ovulación vamos a tener el pico de LH. Entonces, podrían decir más o menos un día antes tenemos el pico de LH. Y obviamente producción de progesterona. Y una vez que ya hay la ovulación, empieza la segunda fase, que se llama la fase lútea. Esta fase lútea va a considerar las células luteínicas, es decir, las que van a presentar luteinización. Estas proliferan, aumentan 2 veces sus diámetros, estamos hablando primordialmente de la granulosa y de la teca. ¿Qué sucede en la granulosa? Se incrementa el retículo endoplásmico liso y empieza a secretar progesterona. Y esta progesterona hace retroalimentación negativa para la FSH y LH. Y también estrógeno, y también estas hacen retroalimentación negativa. Además, la teca interna secreta andrógenos. Y esos andrógenos van a ser androstenediona y testosterona, que por aromatización en la granulosa van a secretar estrógenos. ¿Qué pasa si es que por allí nosotros tenemos un ovario poliquístico? Van a haber quistes, y esos quistes van a ser primordialmente teca interna que va a secretar andrógenos. ¿Pero qué necesitamos para que se conviertan en estrógenos? Granulosa. ¿Y vamos a tener suficiente granulosa? Vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, tengan atentos a esa parte. Recuerden que estas células se empiezan a incluir con
compuestos lipídicos, lo que le da el color amarillento, y la masa empieza a llamarse cuerpo lúteo por su forma amarilla y empieza a secretar inhibina. La inhibina ustedes la conocen, ¿quién era? Ya, la que secretaba, por ejemplo, las células de Sertoli. ¿Y a quién inhibía? A la FSH. ¿Cómo se llama esa inhibina? Inhibina B. Aquí en la inhibina va a inhibir a la FSH, muy similar. Y entonces nosotros estamos viendo que esta granulosa va a ser también como una madre que va a cuidar al óvulo. Nosotros decíamos que quedan las células de Sertoli, madres nodrizas que cuidaban a los espermatozoides. Lo estamos viendo que son similares en ese aspecto, ¿listo? Con funciones similares. Y causan neovascularización. 7 a 8 días después de la ovulación, el cuerpo luto crece más o menos a 1,5 centímetros y 12 días después de la ovulación empiezan a involucionar. Y cuando involucionan, se vuelven blancos y se forma el cuerpo albicans, que eventualmente se vuelve tejido conjuntivo y es reabsorbido. Recuerden que el cuerpo albicans produce un factor que se llama el factor inhibidor de la luteinización. Entonces, previene de que más cuerpos lúteos se formen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para este punto, no ha habido fecundación, se le cae el teatro, el útero, y entonces, ¿qué sucede? Menstruación. La interrupción brusca de estrógenos, de progesterona y de inhibina va a causar que se despeine el endometrio. Entonces, en la segunda fase de lútea va a haber inhibición de la retroalimentación y se puede empezar a secretar FSH y LH. Entonces, hagamos una comparación con el ciclo endometrial. ¿Qué va a pasar en la fase proliferativa? Crece el endometrio, de lo que es una capa de 1,5 milímetros, se vuelve más o menos 3 a 5 milímetros y empiezan a proliferar ¿quiénes? Células del estroma y células epiteliales, es decir, las glándulas y el estroma. Y luego, en la fase secretora, estas células se vuelven tumefactas y empiezan a tener una capacidad de secreción. Y de hecho secretan un moco que se llama leche uterina, y estas leche uterina forman unas rieles. Se disponen en el útero como rieles para que cuando vienen los espermatozoides puedan seguir ese moco y puedan llegar hacia su objetivo. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando se descama el endometrio, es debido a que hay una caída brusca de estrógenos y progesterona, y recuerden que involuciona 65% del espesor del endometrio. ¿Qué tienen que saber sí o sí? A ver, primero que el vasoespasmo puede causar necrosis, eso es normal. Y el escape de sangre puede ser de 24 a 36 horas. Más o menos para que ustedes sepan, 2 días después de que inicie la menstruación, casi todas las capas se han descamado y hay contracciones uterinas que expulsan el tejido uterino. Esto puede causar los cólicos menstruales en el paciente. ¿Listo? Ahora, fun facts. Generalmente, por vez en la que se secreta, va a haber 40 mililitros de sangre que se secreta. De esta, 35 mililitros corresponden al líquido seroso que se ha producido como leche uterina. El líquido menstrual per se es incoagulable. Si ustedes tienen un paciente que les dice que elimina coágulos sanguíneos, eso es patológico. ¿Y por qué? Porque recuerden que en el líquido menstrual se libera fibrinolicina, que hace que la sangre sea incoagulable. No eternamente incoagulable, pero cuando se elimina es incoagulable. Y lo tercero, la menstruación cesa generalmente 4 a 7 días, y esto permite la repetilización del endometrio. Si se supera ese tiempo, nosotros estamos frente a una patología. El paciente tiene una alteración. ¿Listo? A ver, entonces de las hormonas ováricas, la que es más activa se llama estradiol. ¿Listo? Es la hormona activa, la más importante, que tiene una potencia estrogénica por lo menos 12 veces de la estrona y 80 veces del estriol. Y como saben, su función va a ser proliferación, crecimiento y mantener al ovario. ¿Listo? Dentro de los gestógenos vamos a tener la progesterona, que va a tener la forma de 17 alfa hidroxiprogesterona, y su función es preparar al útero y a las mamas para la gestación. Del embarazo, tienen ustedes que recordar que uno de los cambios más importantes va a ser la producción de lactógeno placentario humano. Sabemos que se van a producir progesterona, estrógeno, y que la beta-HCG mantiene el cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona.
Pero es el lactógeno placentario humano el que va a favorecer la lipólisis y que va a aumentar la biodisponibilidad de glucosa para el feto. Si es antagonista a la insulina, ¿qué tipo de enfermedad, como enfermedad causa el instante? Como una especie de resistencia a la insulina. Y un paciente que ya tiene predisposición genética, esa resistencia a la insulina puede causar ¿qué cosa? Diabetes gestacional. ¿Listo? Recuerden que también la prolactina aumenta y prepara las glándulas mamarias. ¿Cómo se cambian los sistemas en la gestante? Cambia a todo nivel. A nivel cardiovascular, aumenta el volumen sanguíneo en 30-50%, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Y eso también quiero mencionarlo. Tiene que disminuir la presión arterial el primer y el segundo trimestre. Y ya para el final, o sea, para el tercer trimestre, se normaliza. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una gestante que tiene hipertensión durante el embarazo? Muy bien, eso no es normal. Nosotros tenemos que pensar en una patología. Ahora, en el sistema respiratorio todo aumenta, ventilación, volumen corriente, disminuye volumen residual, hay una ligera alcalosis respiratoria. En el sistema endocrino hemos dicho que hay una resistencia a la insulina, una mayor tendencia a hipoglicemias en ayuna y un aumento del metabolismo basal. Finalmente, tenemos que recordar que dentro de las enfermedades más relevantes vamos a tener, por ejemplo, a la preeclampsia. En la preeclampsia nosotros vamos a ver que hay una implantación anormal del trofoblast. Y esto causa una alteración en el remodelado de las arterias uterinas. Por tanto, disminuye la perfusión. Si disminuye la perfusión, hay isquemia y elevación de factores antiangiogénicos. Y esto hace una disfunción endotelial sistémica. La preeclampsia es una enfermedad endotelial, donde hay vasoconstricción y eventualmente, como cualquier enfermedad endotelial, ¿qué pasa si se dañaba el endotelio a nivel renal, por ejemplo? Pasaban las proteínas, por tanto hay proteinuria. ¿Qué pasaba con los miembros inferiores? Edema. ¿Qué más? Hipertensión. Entonces, esas son las características de la preeclampsia. Edema, hipertensión, proteinuria. En general, si es que la paciente, además de hipertensión por encima de las 20 semanas, proteinuria y edema, empieza a convulsionar, ya le vamos a llamar eclampsia. Y en general, también podría progresar a una enfermedad que se llama HELP o síndrome de HELP, en donde tenemos que la preeclampsia grave empieza a progresar a una enfermedad en la cual ya hay hemólisis microangiopática. Entonces el paciente tiene plaquetopenia, tiene daño en el hígado, con necrosis periportal, y en la clínica vamos a ver que hay un dolor intenso en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, y el paciente empieza con hipertensión, proteinuria, pero alteraciones a nivel de sanguíneo. Por ejemplo, signos de hemólisis, aumento de LDH, bilirrubinas, elevación de las hormonas de los marcadores hepáticos como TGO y TGP, es decir, AST y ALT, y plaquetopenia. Entonces, recuerden, hay una alteración microangiopática. Y eventualmente vemos que esto puede causar, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar y inclusive nosotros podríamos decir que el paciente puede morir. Es una emergencia gravísima. Entonces, si nosotros tenemos preeclampsia sin GERD, estamos hablando generalmente de una disfunción endotelial. Si nosotros tenemos base endotelial, pero ya hay una microangiopatía hemolítica, ya estamos hablando de HELP. Y para el examen, recuerden, puede presentarse HELP sin hipertensión arterial severa. Se puede presentar HELP inclusive en la puérpera, cuando ya dio a luz. Y la LDH va a ser un marcador que nos va a indicar hemólisis. Mientras más LDH, más daño tisular, más hemólisis, y es muy útil para el seguimiento del paciente. ¿Listo? A ver, esta presentación se las voy a pasar. Solamente me gustaría recordarles que vean muy bien de la endometriosis. Recuerden que la teoría principal que estamos manejando ahora, endometriosis es tejido endometrial donde no corresponde, y es la menstruación retrógrada. El flujo menstrual regresa y se implanta en las zonas donde sale por lo tubito. Entonces, ¿dónde va a ser? Por ejemplo, podría ser en los ovarios, en las mismas trompas, podría ser en el peritoneo. Y hay una metaplasia celómica.
Recuerden eso también. Las células peritoneales se empiezan a diferenciar como células endometriales. La endometriosis se puede diseminar de manera linfática y vascular, haciéndose implantes a distancia. Pueden encontrar tejido endometrial en zonas donde no correspondería, y es parte de esta enfermedad. Y con respecto al síndrome de ovario poliquístico, solamente recordarles que hay una alteración en los pulsos. La frecuencia de pulsos de GnRH aumenta, lo que aumenta la LH y la FSH, y eso estimula más a la teca y por tanto se producen más andrógenos. ¿Listo? Y este exceso de andrógenos hace que haya un feedback alterado. La estrona ejerce una retroalimentación negativa sobre la FSH, hay hiperinsulinemia y el paciente empieza a tener quistes foliculares múltiples, quistes que están detenidos sin crecimiento. Y generalmente el paciente presenta oligoamenorrea, infertilidad, hirsutismo y riesgo de hiperplasia endometrial. ¿Listo? Lo demás, yo creo que es tranquilo para ustedes, son cosas que ya han visto. La parte de enfermedades sexuales son similares a los varones, solamente HPV, que varía un poquito. Recuerden que es la principal causa de carcinoma uterino, de cáncer de cuello uterino en el paciente. Les voy a agregar aquí un cuadrito bien bonito para que recuerden, pero cáncer de cuello uterino lo vamos a ver en neoplasias, que por allí no se preocupen. ¿Ok? Les deseo mucha suerte para su examen. No se olviden, todas las personas, hombres y mujeres que tengan pelo largo, con el cabello amarrado, no pueden traer aretes, no pueden traer relojes, no pueden traer anillos. Sus celulares van a quedarse en la parte de delante. No se olviden traerlos marcados. Y con sus delegadas les vamos a dar alguna indicación adicional. ¿Listo? Estudien de libro, chicos. Suerte.